Buenos días. Esta semana vamos a hacer un repaso a lo que es el modernismo y la generación del 98 que ya habéis realizado. Buena parte de vosotros ya habéis entregado los resúmenes, pero a través de ejercicios que están en el libro y que voy a intentar guiaros para que os sean más fáciles y que después no tengáis ninguna duda a la hora de realizarlo y que no lo entreguéis como en algunas ocasiones ocurre, pues a medio realizar. Sobre todo en los ejercicios de literatura, a veces os convertís en un poquito vago y en realidad todo está explicado o todo está en el libro. Entonces os voy a decir más o menos cómo se hacen unos ejercicios de literatura para poder hacer un comentario en condiciones. Nos vamos entonces a la página 201. Ahí vamos a hacer la sonatina de la que ya habéis realizado el análisis métrico y vamos a ver qué es lo que nos piden sobre esta sonatina de Rubén Darío. Recordad que Rubén Darío es el máximo exponente del modernismo, que prácticamente trajo esa tendencia a España y aquí vivió y escribió buena parte de su obra. Así que bueno, en la página 201 tenemos este ejercicio, la sonatina. En el apartado A pregunta cuáles de los temas modernistas se trata en el texto. Evidentemente, si nos vamos a la página 200, pues de los temas que plantea el libro, pues de los 5 que hay, soledad, escapismo, cosmopolitismo, amor y erotismo o vida bohemia, que son los temas típicamente modernistas, pues os leéis tranquilamente este texto e intentáis descifrar o decir a qué tema es más cercano. Muchas veces no puedes decir uno solo. No importa que digáis, por ejemplo, habla de la soledad y del amor, o de una visión cosmopolita y del erotismo. Muchas veces se pueden compaginar. El apartado B, que sería el análisis métrico, en este caso, pues no lo vamos a saltar porque doy por hecho que lo habéis entregado ya. Y nos vamos al C. Dice, busca y analiza los principales recursos retóricos. ¿Cuáles son típicamente modernistas? Si os leéis de nuevo el tema, os va a ayudar mucho, ¿vale? Pero además, aquí tenéis las principales figuras retóricas, las tenéis en las páginas 364 a 366. Son muchas, la habéis dado todos los años, por lo menos desde sexto de primaria. Y solo se trata de elegir 3, 4 que os parezcan más identificativas o más claras en este poema. Por ejemplo, yo veo claramente que la princesa no ríe, la princesa no siente, se repite y sigue aún más. La princesa persigue por el cielo de oriente. Evidentemente hay paralelismo, ¿vale? El resto de figuras retóricas, pues ir mirándolas vosotros poco a poco y lo vais escribiendo bien, no de forma esquemática, sino bien redactado, porque estamos en lengua, para que se os pueda también ayudar a la hora de redactar. En el apartado D, consulta el valor estilístico de las formas verbales en el anexo del libro y explica con qué valor se usa el tiempo verbal de futuro en el primer verso. ¿Qué tendrá la princesa? A ver, ¿qué tendrá la princesa? Bueno, a ver, ¿cuál es vuestra consideración? Yo solo os puedo decir que una ayudita la tenéis en las páginas 347 a 349. Ahí tenéis el valor estilístico de las formas verbales. Os vais, buscáis el futuro e intentáis adaptarlo a este poema. No solo se trata de buscar una definición, no solo se trata de buscar teoría, sino adaptarla a la poesía. Nos vamos al siguiente ejercicio, que sería en la página 204. Seguimos con el modernismo, pero con un personaje
un personaje, una personalidad de España, Juan Ramón Jiménez, que fue premio Nobel, que recibió el premio Nobel en el exilio y que nunca volvió a España, pero que es uno de nuestros máximos exponentes. Fue muy importante también como maestro para la generación del 27, para cuando él ya era un poeta adulto, pues los jóvenes que venían por detrás en un principio le siguieron. Pero bueno, Juan Ramón Jiménez era una personalidad muy individualista, como buen literato que es bueno y sabe lo que hace, se tenía en alta estima y no acabó con todos los integrantes de la generación del 27 tan bien como debería. Pero bueno, os leéis este texto, Mañana de la Cruz, y respondéis a las preguntas. En el apartado A, ¿cuál es el tema del poema? Estamos en pleno siglo XX, ¿vale? En el siglo XX es cuando cambia por completo la concepción del arte y la concepción en concreto de la literatura, que es la parte del arte que nosotros estamos estudiando. Eso significa que es mucho más complicado, que no se ve tan claramente cuál es la idea, pero si nos leéis tranquilamente, lo intentáis resumir e intentáis ver qué es lo que las sensaciones que os da, veréis cuál es el tema del poema. En el ejercicio B vais a analizarlo métricamente y cuando dice observa que hay muchos versos compuestos, se refiere a esto. Por ejemplo, el primer verso, Dios está azul, la flauta y el tambor. Hay un punto claramente en la mitad, es la cesura, que ya parte prácticamente pues desde la épica, pero que se vuelve, por ejemplo, aquí también en el tercer verso, a quien le pregunté, hay una pausa, aunque es con 2 puntos, se vuelve a producir. Simplemente es para que os deis cuenta que cambia mucho lo que es la métrica tradicional a lo que os vais a encontrar métricamente en el siglo XX. Y entonces, en el C, me hacéis un pequeño resumen de elementos populares que os encontráis y los elementos modernistas. Los elementos modernistas los tenéis aquí, evidentemente, porque los tenéis en el libro. ¿Cuáles son los elementos modernistas que te puedes encontrar? Un ejemplo muy fácil que os voy a dar es la palabra azul. La palabra azul es un colorismo que ya viene de Rubén Darío. El libro inaugural del modernismo se llamaba Azul, ¿vale? Ahora tenéis vosotros que poner un poquito de vuestra parte, encontrar elementos populares, elementos que os recuerden al romancero, a todo lo que hemos visto, lo que visteis en tercero con el arcipreste de Ita, con, no sé, un montón de autores, tanto del medievo como del renacimiento, que se convierten en populares, pero sobre todo el romancero, sobre todo centraros en el romancero. Si vais a buscar algo, que sea en el romancero, os lo digo como pista. Pasamos del modernismo a la generación del 98. En la generación del 98, en la página 206, tenéis un texto de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es uno de los principales autores de esta generación, una preocupación existencialista de todos los problemas del mundo. Se preocupaba por la religión, se preocupaba por el ser humano, por la muerte. Todos esos problemas casi filosóficos están plasmados en novelas. Y en San Manuel Bueno Mártir nos encontramos el tema de la religión. De hecho, en el ejercicio 7 te invita a resumir con tus palabras la tesis del protagonista, de Manuel Bueno, que es el sacerdote, sobre lo que es la verdad y sobre lo que es la religión. Y en el ejercicio 8, cuidado, porque es un ejercicio muy sencillo y que se responde fácilmente, es quién es el narrador de esta historia.
Vamos a seguir adelante. Terminamos en la 210. Nos vamos a un punto intermedio entre el modernismo y lo que es la crítica social, más que las preocupaciones existenciales, una crítica social, que es lo que hace Valle Inclán en Luces de Bohemia. Entonces, os vais a leer detenidamente el texto, vais a ver que hay muchos personajes, que Max y Don Latino son los protagonistas de Luces de Bohemia, y que hay otra serie de personajes pues que tienen también una importancia muy grande en lo que es esta escena. Esta escena esperpéntica. Iros a la página anterior donde os explica en la página 209 todos los elementos y características propias del esperpento, porque os van a pedir que las veáis en este texto. Entonces, en el A tenéis resume el fragmento, en el B una división de los personajes en dos bandos. ¿Cuáles son y quiénes pertenecen a cada uno de ellos? ¿Qué es lo que pasa? Fijaros también, una ayudita es el dibujo que tenéis, ¿vale? Tenéis una madre con un niño, el niño está pintado de rojo y detrás a quienes veis los dos personajes son Max y Don Latino, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre Luces de Bohemia, buscaros, aunque sea un breve resumen del texto en internet o en el libro mismo. En el C dice, detecta y comenta los rasgos esperpénticos, como ya os he comentado, que deberíais de hacer desde el principio, repasar la página 209 y después leeros el texto. Y así desde el principio ya estáis buscando solución a lo que se os pregunta. Y después en el texto se afirma, ya el último ejercicio, nuestra vida es un círculo dantesco. Quiero que me expliquéis qué quiere decir esa expresión. Bueno, esto os va a ocupar pues buena parte del tiempo, entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios más de sintaxis, poquito, porque tenemos que seguir repasando. Y bueno, ánimo, que ya queda poco para volver a salir con normalidad a la calle y ver a amigos y familiares y a quien sea importante para vosotros. Un saludo.